Recientemente le contamos que un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha encendido la luz de alarma. En el último siglo, decía ese informe, las especies marinas que viven en nuestras aguas han bajado de 100 a solo 20. Los científicos aseguran que es necesaria una moratoria para regenerar el ecosistema marino. Cada vez está más cerca el momento en el que se extinga la vida bajo el mar, según los expertos. Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, conscientes de lo que se avecina, propone una moratoria de 1 año para la pesca con garantías económicas para el sector, que se quedaría en el paro. Paramos los barcos 1 año y el gobierno lo va pagando un paro durante ese año. Los pescadores aceptarían parar en estas condiciones, pero culpan a la pesca deportiva como causantes de sus males. Los expertos aseguran que la responsabilidad es de todos, hasta de las administraciones públicas, por desconocer que de nada sirve capturar solo peces adultos. Muchas especies cambian de sexo a lo largo de su vida. En una primera etapa son machos y en una segunda y última son hembras. Si los pescamos solo en su edad adulta, estaríamos exterminando a todas las hembras de la misma especie que no podrían seguir reproduciéndose. Suenan preocupantes esos datos. Vamos a dedicar los próximos minutos a intentar conocer un poco más sobre esa alerta, sobre ese informe. Está con nosotros uno de sus autores, él es José Juan Castro Hernández, es profesor de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Juan, buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un informe que cuando ha visto la luz, lo hemos conocido todos, nos ha servido para asustarnos un poco, ¿verdad? ¿Tan grave es la situación de nuestros mares, de nuestro fondo marino? Bueno, el problema no es de Canarias solamente, es un problema mundial. Y matizar una cosa, no es que nos queden 20 especies, nos quedan el 20% de la biomasa que existía hace 100 años. O sea, de la cantidad de peces que pueden hace 100 años nos quedan solamente el 20% o incluso menos. Y si hablamos de atunes o peces de espada, ese tipo de especies que son grandes predadores, solo el 10% incluso, o menos. Vamos por partes. Primero, ¿eso qué significa de cara al futuro? ¿Qué debemos hacer? Pues significa que como sigamos a este ritmo, posiblemente dentro de apenas un par de décadas ya no queden peces, o sea, que no quedan especies para mantener la pesca, ni deportiva ni profesional. Y por lo tanto, todas esas proteínas que mantienen a mucha gente, que son el medio de supervivencia no solamente en el primer mundo, sino en el tercer mundo, pues quedaría mermado y por tanto habría muchos problemas en cuanto a suministro de proteínas, ¿no? Suponemos que además no es solo un problema el que se nos genera alimenticio, porque siempre hay fórmulas para seguir creándose pescado, cada vez están más de moda esas piscifactorías, etcétera. Supongo que la desaparición de los peces crearía un problema en el mar y en el fondo marino importante, ¿no? Sí, es un problema ecológico de primer orden. No solo desaparecían los peces, sino muchas especies asociadas a los peces. Cuando un arrastre funciona en un fondo, no solo se lleva peces, se lleva todo lo que hay. O sea, es un problema ecológico que tendría dimensiones no solamente de cuestiones alimenticias, sino incluso podría afectar para la propia naturaleza, a la propia salud del océano y por tanto a nosotros, ¿no? Que tiene repercusiones que no somos capaces de valorar hoy en día. Nos decía usted hace solo un instante que es un problema no exclusivo de Canarias, evidentemente que se puede extender, que se extiende de hecho en todo el planeta. ¿Cuáles son las zonas que peor momento viven? ¿Qué mares son los más dañados? ¿A nivel mundial? Sí. Bueno, a nivel mundial, posiblemente el Atlántico sea el que está más perjudicado, el Atlántico Norte, y la zona esta de Terranova es uno de los que ha dado, digamos, el vuelco más espectacular de ser un sitio prácticamente una sopa de pescado a principios de los años 1900 a ser actualmente un mar que está totalmente colapsado y con muchas zonas vedadas a la pesca, o sea que está totalmente en regresión, ¿no? ¿Hay estudios concretos sobre el estado de especies concretas, especies que a lo mejor algunos incluso recordamos y que ya no existan? Porque si estamos hablando de un periodo de 100 años, es poco tiempo realmente, ¿no? O sea, el problema del mar es que muchas de las especies desaparecen sin nosotros sepamos que han desaparecido, ¿no? Porque posiblemente conozcamos aproximadamente entre el 10 y el 20% de las especies que hay existen en el mar. La mayoría no las conocemos porque viven en zonas que no son accesibles a nosotros. Pero hablando de Canarias, hay muchas especies que están, si no desaparecidas, muy enrarecidas, es decir, que su abundancia ha disminuido bastante. Por ejemplo, ya es más difícil ver los meros, los peces espinosos, los camarones espinosos ya son prácticamente invisibles, los peces perros, hay zonas donde se ven más, zonas donde se ven menos, pero vamos, que es un problema que ya se detecta en algunas especies y otras que ocupan su hueco, por ejemplo la famosa eriza, o sea, que va ocupando unos nichos que al desaparecer sus predadores pues van ocupando ciertas zonas y dando señales de alarma, o sea, son indicadores claros de que algo está pasando y que hay que actuar rápidamente, ¿no? ¿Han tenido ocasión ustedes de hablar, una vez elaborado este informe, con algunos de los protagonistas, los pescadores, la gente que más está en el mar, que probablemente más lo conozca? ¿Han compartido sus ideas? No, por supuesto, los pescadores son todos conscientes de que cada vez se pesca menos y cada vez se pesca peces más pequeños.
años. O sea, ellos son los primeros que saben que, bueno, de hecho trabajan en el mar todos los días, saben que la cosa no puede seguir de esta forma. O sea, todos son conscientes. El problema está en cómo se llega a una situación donde ellos no tengan por qué ser los perjudicados y se puede llegar a una especie de entendimiento donde podamos hacer acciones que favorezcan la recuperación de los caladeros, en este caso de Canarias, o de la isla de Gran Canaria o de Tenerife, porque son entidades como separadas, porque tienen separaciones de más de 2.000 metros de profundidad entre una isla y la otra, y por lo tanto son, digamos, unidades aisladas totalmente, incluso en el mar. Y si esa solución se le da, ellos serían los primeros en participar en ella, porque son los que viven del mar directamente. Claro. Y luego también hay otros sectores, como son las pescas deportivas o todos los sectores económicos que viven asociados a la pesca indirectamente, dígase tiendas, suministros, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a, si le parece, vamos a acercarnos a un punto. Estamos hablando de los pescadores, que son protagonistas importantes de esta historia que les estamos contando, son probablemente los principales afectados. Vamos a acercarnos a un punto de nuestro archipiélago, vamos al sur de Gran Canaria en directo, vamos al muelle de Arguineguín. Allí está nuestro compañero Óscar Herrera. Buenos días, Óscar, ¿qué te cuentan los pescadores? ¿Has estado